¿Qué hubo, Julián? Buenas ¿Cómo tardes a estás? todos. Y vamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todas, a todos por estar. Ya tenemos un buen grupo, don Rodrigo. Me alegra mucho verlo. Eh, Seguramente vamos a ir ampliando la audiencia, pero pues eh, vamos a comenzar, yo creo, eh, esta conversación que es muy oportuna, como yo... Don Héctor, hagámosle por lo menos un homenaje al comenzar a Álvaro Escayón Villa, quien acaba de morir. Ah, no Largo sabía. Escayón fue gobernador de Bolívar, negociador de paz y un hombre muy vinculado a los encuentros liberales de Hernando Agudelo Villa. Fue un hombre que siempre estuvo con las ideas, primero que con la mecánica política, y por eso se merece todos los homenajes que el Partido Liberal le pueda hacer. Muchas gracias y perdón por la interrupción. No, gracias por la información. Además, no sabía que Álvaro Escayón había muerto. Yo soy buen amigo de su hija Angelita Escayón, que entre otras cosas trabajó en el gobierno del presidente Gaviria con Ana Milena en los programas, ayudó mucho a crear Colfuturo y la Fundación Batuta, la de la orquesta, y Angelita era como la mano derecha de doña Ana Milena en ese gobierno, pero Álvaro Escayón, claro que es una figura muy importante para el Partido Liberal, además uno de los mejores, si no el mejor amigo de Alfonso López Miquelsen, y siempre lo acompañó en sus batallas políticas, así que vale la pena mencionarlo y muchas gracias por el dato, don Rodrigo. Bueno, les decía que, como yo lo mencioné rápidamente en la introducción, en la invitación, perdón, que les envié para que nos acompañaran en esta conversación, pues creo que poder hablar con Julián en este momento y en esta coyuntura es muy importante, porque pues Juliana ha estado estudiando, digamos que técnicas de negociación, ha estado estudiando desde la experiencia, no sé si ha tomado cursos formales, pero que no creo, pero desde la experiencia que aprende uno mucho y a veces mucho más que en los textos. Julián pues formó parte del equipo que apoyó a Sergio Jaramillo y al doctor Humberto de la Calle en el proceso de negociación que terminó con el acuerdo que permitió la desmovilización de las FARC. Y después, desde la decanatura de Economía de la Universidad Externado, pues editó y recopiló el texto que es sobre el que queremos hablar hoy, el de negociación y cooperación, teoría y experiencias en resolución de conflictos. Y ahí, pues hay muchas claves, digamos, de técnicas, de metodología, de identificación de agendas, de actores, etcétera, de puesta en escena de las negociaciones, que en un momento como en el que estamos, pues es absolutamente clave. Todo el mundo dice, no, que se siente a negociar el Comité del Paro con el gobierno, no, que hablan asambleas populares en los barrios, que los jóvenes, que en fin, hay un montón de ideas, entre otras cosas, porque no están claros los elementos esenciales de una negociación. Y pues el texto de Julián salió como anillo al dedo. Pareciera que él lo hubiera programado su lanzamiento para el momento del paro, porque realmente es muy oportuno y pues efectivamente así además lo han reconocido muchos medios, yo diría que los medios más importantes de Colombia, que han buscado a Julián para que a partir del texto pues ayude a la gente a entender cómo podría ser una negociación. El, el, el libro además, a mí particularmente me impactó en la primera página, que es la dedicatoria, hecha a la memoria de una persona que fue un amigo personal mío muy cercano, que fue el ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano. Pero además yo hice la amistad con Jesús Antonio Bejarano
tratando de negociar con la guerrilla de las FARC y del ELN y con el EPL, que estaban agrupados para entonces en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y Chucho era consejero de paz, a mí irresponsablemente me nombraron viceministro de gobierno entonces, y a pesar de que le insistía al presidente Gaviria que yo no tenía ni idea de lo que quería ponerme a hacer en ninguno de los oficios del viceministerio, pero mucho menos en el de participar en la conversación con la guerrilla de las FARC, pues terminé allá sentado y realmente pues le aprendí a Chucho absolutamente todo. Hay un texto de Chucho que yo no me acuerdo ahorita el nombre, no sé si Julián se lo acuerda, que es realmente un texto que a mi modo de ver debería ser un clásico de los estudios de métodos de negociación y en particular de la negociación del conflicto armado en Colombia. Y pues muchas veces en las conversaciones en las que yo también tuve la fortuna de participar, digamos, informalmente en el apoyo a Sergio y al doctor de la calle, pues todos mencionaban permanentemente a Chucho porque evidentemente él era como el que más fácilmente lograba poner en una servilleta los elementos esenciales de lo que había que ir teniendo en cuenta en cada caso. Así que también es para mí muy grato poder tener esta conversación y de esta manera rendirle un homenaje a Chucho, que pues bueno, la guerrilla de las FARC finalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció haberlo asesinado, ya después de varios años de que había dejado de ser consejero y cuando ya en la práctica pues representaba mucho para la academia y para la intelectualidad de este país, pero en realidad para los grupos decisorios muy poco. Bueno, no me alargo más en la introducción. Para darle la palabra a Julián, yo le voy a pedir a Julián, no sé, que haga una presentación, el tiempo que él considere, yo me imagino unos 15, 20 minutos como de los elementos esenciales que destacaría para tener en cuenta en estas experiencias de resoluciones de conflictos sobre como esas metodologías y esa identificación de las agendas y acercamiento de las partes y etcétera, como claves para resolver este conflicto, obviamente pues referido al libro, que es de lo que vinimos a hablar, pero por supuesto lo más aterrizado posible en esta coyuntura colombiana. Y después pues abrimos una conversación alrededor de lo que Julián comparta con nosotros. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo, Julián? Claro que sí, Héctor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Julián. Julián, para los que no saben o no recuerdan, es un miembro muy destacado y afortunadamente para nosotros muy activo del Consejo Programático Nacional del partido. Nos ayudó mucho en la parte de la elaboración y de la identificación conceptual de lo que quedó plasmado en la plataforma programática que aprobó el foro programático y la convención el año pasado. Gracias a todas y a todos nuevamente y adelante, Julián, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, y gracias a todos por la asistencia y el interés en este trabajo. Antes de empezar, creo que el trabajo al que se refiere Héctor de Chucho Bejarano es una agenda para la paz, aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos, un trabajo que utilizamos para nuestro libro. Y bueno, también está toda la antología de todos sus investigaciones que fue editado por la Universidad Nacional de Colombia hace como 10 años. Bueno, Héctor dijo una cosa que me parece interesante para arrancar y es si habíamos, pues que parece que hubiéramos sacado el libro pensando en esta coyuntura. Y pues obviamente no fue así, no sabíamos que esto iba a pasar y no sabíamos la magnitud que iba a tener esta protesta social y toda esta movilización social que hemos visto en los últimos días. Pero sí hay algo que sí pensamos, insisto, no en específicamente estas características, pero que sí hacía parte de nuestras discusiones hace 2 años y medio aproximadamente cuando empezamos con este proyecto. Y es el escenario de los conflictos en el posconflicto. ¿A qué me refiero? Seguramente ustedes lo han visto en algunos artículos recientes de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle, que han sido muy discutidos en diferentes medios en estos días.
donde básicamente la idea que aparece ahí es que la resolución del conflicto armado, el fin del conflicto armado con las FARC, sabíamos o sospechábamos al menos que iba a generar un importante nivel de movilización ciudadana. Básicamente es algo que pasa en muchos conflictos. Cuando el conflicto armado se hace a un lado por la firma de un acuerdo, pues muchos otros conflictos que aparecen en las sociedades y que se ocultaban o que se veían siempre desde la óptica del conflicto armado, pues ahora tienen su propia dimensión, tienen su propio protagonismo. Todos esos malestares que estaban en la sociedad ahora son mucho más visibles, porque entre otras, pues la gente va a tener mucho menos miedo de salir a protestar. Entonces, de pronto, si antes yo tenía el miedo de que me asociaran con la guerrilla o que me asociaran de alguna forma negativa, pues ahora simplemente pues hay una cantidad de inconformismos, hay una cantidad de demandas, de aspiraciones de la sociedad que hay que lidiar con ellas. Entonces, eso sí era previsible. De hecho, justamente hoy estábamos hablando con algunos expertos sobre este tema. En el acuerdo de paz, en el punto 2, aparece un tema de cómo lidiar con la movilización ciudadana de una forma que garantice los derechos de quienes protestan, pero también de los que no están interesados en protestar. Justamente un debate que estamos viendo hoy en el país a propósito de los bloqueos, de cómo los bloqueos pueden, para unos, pues significa la posibilidad de hacerse notar y que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta, pero para otros, pues obviamente es una carga que afecta hasta la misma vida de muchas personas. Entonces, eso estaba contemplado en el acuerdo justamente pensando que una situación como la que estamos viendo en este momento iba a pasar. Entonces, no me quiero dar el crédito, esto se discutió por ahí en el 2013 y ya estaba escrito y así fue como quedó en el acuerdo final, porque una situación de alta movilización social iba a ocurrir. O sea, eso era muy previsible. En ese espíritu, sí, con los autores, con los demás autores del libro, nos dimos a la tarea de decir, bueno, si estamos en esa dirección, por un lado, pero al mismo tiempo, pues existen múltiples conflictos en nuestra sociedad, pues cómo aprovechamos esto que podríamos llamar un laboratorio en resolución de conflictos, que es el mismo acuerdo de paz, y otras experiencias y otras teorías para poner en manos de la ciudadanía, pues lo que podríamos llamar un manual de resolución de conflictos, en el sentido de una cantidad de experiencias, una cantidad de teorías, una cantidad de conocimientos que bien podrían servirle a alguien en un contexto como el que estamos viendo hoy, cuando hay que negociar un paro, y pues qué bueno que, pues obviamente nos llena de alegría que así se esté viendo, pero que también nos sirva para resolver nuestros pequeños conflictos cotidianos. ¿Por qué? Porque hay un elemento, y aquí ya voy entrando en materia, hay un elemento fundamental de la vida en las sociedades pluralistas, que es la existencia del conflicto. Y en particular la forma como desde una visión liberal se entiende el conflicto en la sociedad. Y hago ese énfasis en la palabra liberal por varias razones. Por un lado, desde la perspectiva que podríamos llamar marxista, los conflictos obedecen a ciertas desigualdades, en particular la desigualdad de clases, y si lográramos resolver esa desigualdad de clases, pues simplemente el conflicto desaparecería. Es decir, la historia apunta como hacia un objetivo que es esa sociedad sin clases y por lo tanto sin conflictos. Esa es una visión marxista. Una visión, pues de la forma de vista, desde el punto de vista más radical, podríamos decirlo. Si nos vamos al otro extremo, una visión muy conservadora del conflicto, la visión conservadora lo que nos dice es, pues básicamente el conflicto existe por una incapacidad de alguna de las partes de entender la lógica de la relación. Entonces, cuando muchas veces uno se aproxima a un conflicto y lo que la recomendación que uno le dan es, pues vaya y explíquele, o yo creo que hay un problema con un vecino o lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, con el paro, pues vaya y explíqueles que eso ya está en la ley, vaya y explíqueles que eso ya se está haciendo. Pues básicamente lo que estamos diciendo es el conflicto existe porque ese otro no entiende y una vez yo le logre explicar mi visión del mundo, ese otro va a aceptar mi visión del mundo y pues el conflicto va a resolverse. Desde el punto de vista liberal, ambas aproximaciones son incorrectas. Y son incorrectas básicamente porque el conflicto siempre va a existir en la sociedad. No tenemos esas utopías ni de uno ni del otro extremo en el que el conflicto pueda desaparecer, sino que el conflicto siempre va a estar en la sociedad y como siempre va a estar,
lo que tenemos que hacer es no pensar cómo anulamos el conflicto, sino cómo encauzamos ese conflicto para que se convierta en posibilidades de cooperación y de avance de la misma sociedad. Y en esto me voy a poner un poquito filosófico, un momentico nada más, pero básicamente la idea hegeliana de tesis, antítesis, síntesis. Entonces, tenemos una idea, un modelo de sociedad, una idea que se antepone ante esa idea y una síntesis que nos permita que la historia vaya avanzando. Pero, insisto, no con la perspectiva de que eso algún día se va a acabar, sino que nuestras diferencias siempre van a existir. Y el punto es que esas diferencias existan y que las podamos encauzar de manera muy positiva para un desarrollo positivo igualmente de la sociedad. Entonces, lo que decíamos es, listo, si estamos en esa visión liberal del conflicto y el problema es cómo lidiar con el conflicto, pues la pregunta ahora es, pues más allá de la buena voluntad, ¿cuáles son las técnicas para hacerlo? ¿Qué nos enseña la literatura? ¿Qué nos enseña la teoría? ¿Y qué nos enseña la experiencia acerca de cómo manejar esos conflictos? Y el libro, insisto, pues tiene un objetivo claro en brindar herramientas que sean muy prácticas para que uno como ciudadano, con sus colegas, con sus vecinos, con los políticos de otros partidos, con la gente que se está manifestando, con guerrillas, pues pueda lidiar con esos conflictos de la mejor manera. Y hay un corolario que me parece muy importante y que discutimos al inicio del libro, un corolario de toda esta discusión, que es la relación entre conflicto y democracia, porque es que con lo que hemos visto en el mundo en los últimos años, que básicamente es un retroceso de la democracia, con todo este escenario que hemos visto de la llegada de líderes autoritarios al poder en diferentes países a lo largo de todo el mundo, el ejemplo más importante de los últimos años, Donald Trump, a quien le dedicamos todo un capítulo del libro, pues lo que estamos viendo es que, y es un poco nuestra hipótesis, el mal manejo de los conflictos está amarrado a un deterioro de la democracia. Y eso es algo que tratamos de ilustrar y contrarrestar con algunos ejemplos a lo largo del libro. ¿Por qué? En particular por dos hechos que conocemos bastante bien. Uno, pues desde luego por la violencia. La democracia, podríamos decir, es en sí misma un mecanismo de resolución de conflictos, pero si fracasamos en resolver los conflictos, pues muchas veces lo que vamos a hacer es olvidarnos un poco de la democracia, como pasa en muchas sociedades, y como podría estarnos pasando en un momento como este en Colombia, y recurrir a otro mecanismo más tradicional de resolución de conflictos, que es la violencia. Entonces tenemos un conflicto y lo resolvemos a las malas, como se dice popularmente. Ese es un escenario que es completamente indeseable. Pero otro escenario que es completamente indeseable también es que de alguna manera nuestro fracaso en el manejo de los conflictos está asociado a cierto paternalismo. Es como cuando dos niños están peleando por un juguete y entonces el juguete es mío, el juguete es mío, el juguete es mío. Finalmente llega el papá o la mamá y resuelve el conflicto entre los dos hermanitos. Pues la pregunta es, ¿en qué medida los ciudadanos nos estamos comportando de manera similar a la de esos dos hermanitos? Y siempre tenemos que acudir a la autoridad, al juez. En sociedades como la nuestra tenemos un sistema judicial colapsado por la cantidad de demandas. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio del Interior hace unos años y me daba cuenta que en las mesas de diálogo todo el mundo había demandado a todo el mundo. Había demandas de los unos a los otros, demandas legales. Y yo decía, pero pues realmente cuando yo me puse a indagar sobre lo que eran el trasfondo de esas demandas, pues eran temas que eran relativamente fáciles de manejar y que un mal manejo lo que hizo fue escalar esos conflictos y finalmente, como decía, pues poner al sistema judicial contra la pared a lidiar con todo tipo de demandas. Ahora, desde luego, muchos conflictos van a terminar ahí, eso no lo estoy cuestionando. La pregunta es si todos los conflictos tienen que terminar ahí. Y desde el punto de vista pues, personal mío, hay muchas posibilidades de solución de muchos conflictos, no de todos, que pueden evitarnos llegar a ese escenario. Entonces dije, un escenario es la violencia y otro escenario es como el paternalismo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues cierta utopía nuevamente, cierta ilusión de que venga alguien a resolvernos nuestros conflictos. Y lo estamos viendo hoy. Y por eso me parece que pues sí, estamos algunas partes del libro están muy conectadas con lo que está pasando, porque en momentos como lo que estamos viendo hoy, pues de alguna forma hay la llamada a cierto líder, a cierta solución autoritaria, que ya vea, como todo eso se desarmó, así como los dos hermanitos peleando por el juguete, llamen a la mamá, llamen al papá o llamen al Mesías que nos va a resolver ese conflicto.
lo estamos viendo en Colombia, no lo hicimos únicamente pensando en eso, pero por ejemplo, cuando uno ve las políticas de algunos líderes autoritarios en diferentes países a lo largo del mundo, pues esos líderes lo que están vendiendo es la ilusión de que ese grupo, esas personas que nos generan malestar, vamos a acabar con ellos, vamos a ponerles un muro, vamos a ponerles todo tipo de restricciones para que no puedan entrar al país, vamos a adoptar unas políticas muy autoritarias que nos resuelvan la fuente del conflicto, pues casi que eliminándolo de raíz. Y lo estamos viendo en discusiones como la que estamos dando en el país en este momento, cuando aparecen propuestas como las que todos hemos tenido la oportunidad de ver durante todos estos días. Entonces, lo que nosotros decimos es, como no queremos llegar allá, como no queremos llegar a que sacrifiquemos la democracia para buscar otro mecanismo de resolución de conflictos, sino que, por lo menos los autores de este libro, somos creyentes en la democracia, consideramos que es el sistema de gobierno al que deberíamos apuntar y perfeccionarlo todo lo que podamos, pues entonces evitemos llegar allá. ¿Y cómo evitamos llegar allá? Pues con individuos, con ciudadanos, que seamos cada vez mejores en resolver nuestros conflictos. Esa es un poco la apuesta del libro. Entonces el libro, desde luego, tiene teoría, tiene experiencias y una cantidad de cosas pues, típica de los trabajos académicos, pero el destinatario final del libro es el ciudadano común y corriente, que si ese ciudadano tiene la capacidad de resolver esos conflictos con las demás personas, pues vamos a evitarnos todo este escenario indeseable. Entonces, Héctor mostró el libro, voy a mostrarlo aquí otra vez, porque el libro se llama Negociación, que es parte de eso, y Cooperación. ¿Por qué? ¿Y por qué esa segunda palabra en el título del libro? Porque, pues claramente las sociedades, los colectivos, los grupos humanos y no humanos que son más exitosos son los que logran cooperar a una escala más grande. Y esto era algo que hablábamos hace un par de semanas con Mauricio García en la presentación de su excelente libro El País de las Emociones Tristes, y es cómo hacemos para cooperar a una escala más grande. O sea, cómo hacen las grandes sociedades para tener mecanismos de cooperación mucho más ágiles. Y nuestra hipótesis también es en la misma dirección de lo anterior, pues para poder cooperar hay que generar unas dinámicas de resolución de los pequeños conflictos que nos permitan ir más allá de nuestro ámbito estrictamente personal, de nuestro círculo muy cercano y cooperar con otras personas. Pero para eso necesitamos ser capaces de que esos pequeños conflictos que, como ya dije anteriormente, son inherentes a la vida en la sociedad, los podamos dejar a un lado o los podamos encauzar y cambiar la dinámica de confrontación en dinámicas de cooperación. Y ustedes y yo lo hemos visto todo el tiempo. Desde el trabajo de cada uno, en las universidades, en la política, en las empresas, en el gobierno, pues pareciera que cada uno siempre está pensando es en cómo saco yo mi propia tajada y cómo en la relación con el otro, me pongo un poquito técnico, veo lo que los teóricos de juegos llaman un juego de suma cero. Es decir, como si él va a ganar, eso quiere decir que yo pierdo. Si ella va a sacar un provecho, quiere decir que es a costa mía. Y lo que muestra la teoría de juegos, que es bastante utilizada en algunas partes del libro también, en un nivel muy básico, desde luego, es que podemos generar dinámicas de cooperación en las que los dos ganamos. Ahorita justamente cuando les contaba que estaba hablando sobre el conflicto que estamos viendo en este momento, todo el malestar social, pues la pregunta es, ¿por qué las demandas de las personas que se están movilizando, sobre todo las de los jóvenes, por qué se ve como que, por qué pareciera verse como que un triunfo para los jóvenes es una derrota del gobierno? O un triunfo para los que se están movilizando es una derrota para el gobierno. ¿Por qué no logramos construir una agenda en la que sean triunfos de todos? Y me devuelvo a un ejemplo que utilizamos ampliamente en el libro, los diálogos de paz con las FARC. Si ustedes miran, por ejemplo, el primer punto, que está muy bien explicado en el capítulo de Andrés García en el libro, en el primer punto, que era sobre reforma rural, desarrollo rural, la relación entre el gobierno y FARC no era el gobierno, las FARC sacan una reforma rural que es una derrota del gobierno. No se vio de esa manera, a pesar de que algunos medios de comunicación trataran de verlo así. Pero básicamente era, oiga, estos tipos FARC tienen unas reivindicaciones o unas ideas que están de alguna manera asociadas a los temas del campo. ¿Qué tal si el gobierno ve una oportunidad para que con la excusa de ponerle fin al conflicto, cogemos una agenda rural, se reivindica de alguna forma el discurso de las FARC,
pero sacamos adelante unas reformas para el campo que en todo caso son necesarias. Y dejamos de ver, como lo decía hace un momento, la relación FARC-gobierno como un juego de suma cero. Lo que gana FARC lo pierde el gobierno. No, lo que gana FARC lo gana el gobierno también y lo gana la sociedad colombiana, y a través de esa dinámica podemos generar algo que sea bueno para ambos y para toda la sociedad. Entonces, por eso la segunda parte del libro, como les digo, es negociación y cooperación, con la idea de que necesitamos transformar nuestras relaciones para poder cooperar a escalas más grandes y pues que eso se traduzca en beneficios para todos. Esos son como los elementos fundamentales que motivan toda la discusión del libro. No me quiero alargar mucho porque me parece que más importante va a ser la conversación que tengamos después, pero quiero simplemente mencionar algunos temas que desarrollamos ya con más detalle para que pues sirva de pronto una brújula para algunas de las discusiones que vengan ahorita. Uno, los temas de diseño de procesos. Me parece que es un tema técnico, pero que es fundamental, y sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo en el país en este momento son cruciales. Y pongo un ejemplo que desarrollamos extensivamente en el libro. Donald Trump, que lo mencioné hace un momento, no creía en esto. O sea, y mucha gente no cree en esto. Mucha gente cree que el buen negociador es el buen regateador de San Andresito o de cualquier mercado informal que responde rápidamente y saca un buen acuerdo. Y pues los que escribimos en este libro no pensamos que esto sea así. Pensamos que los procesos hay que diseñarlos, hay que estudiar, hay que estructurar agendas, como decía ahorita Héctor, hay que estructurar dinámicas de relacionamiento, tiempos, espacios de negociación. Y pues la experiencia que hemos tenido, tanto teórica como práctica en diferentes negociaciones, muestra eso. En un ejemplo que me citaron en el artículo en La Silla Vacía en estos días, mencionaba el caso de Ucrania, en la frontera con Rusia, donde cuando tuve la oportunidad de hablar con algunos de los negociadores, todos estos temas estaban mal manejados, todo lo que era relacionado con diseño de procesos, tiempos que no permitían dar discusiones a fondo sobre los temas, no era claro quién estaba preparando los borradores, cómo se construye el acuerdo. En estos días hablaba con alguien y decía, venga, es que el acuerdo hay que escribirlo, o sea, no solamente que yo lo mire a los ojos y vea voluntad de paz, como decía Donald Trump, refiriéndose a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. No, no es solamente que los dos tengamos voluntad de paz y eso ya resolvió el problema, es que el acuerdo hay que escribirlo. Y el acuerdo hay que escribirlo entre dos sectores que piensan, entre dos lados por lo menos, que piensan muy diferente. Entonces, temas tan básicos como quién tiene el computador y cómo se va escribiendo el acuerdo, si hay control de cambios y todo ese tipo de temas tan logísticos son importantes a la hora de llevar a cabo una negociación compleja. El tema del secreto, la confidencialidad o la publicidad. En estos días alguien me citaba en Twitter, me pedía que opinara acerca de los llamados que ha habido en estos días a que las negociaciones entre el gobierno y el comité del paro fueran públicas y televisadas. Y pues es una opinión que no comparto claramente, porque pues nuevamente, si uno está pensando en negociar, está pensando en negociar con el otro y entender a ese otro, o está pensando es en utilizar la negociación como una plataforma mediática para relacionarse con otros sectores. Entonces, insisto, temas como el secreto, la publicidad, la preparación, toda la parte logística son temas que no son menospreciables y que me parece importante tener en cuenta a la hora de negociar y que mencionamos en varias secciones del libro. Este tema me parece fundamental. Otro tema que me parece fundamental, voy a mencionar nada más 3 para no alargarme mucho acá, es lo que uno podría decir en una negociación, la forma es tan importante como el fondo. Entonces, no solamente qué se negocia, sino cómo se negocia. Y esto parece obvio, pero por ejemplo, todos los errores que hemos visto en los últimos días, desde que tenemos los paros, pues son errores de forma. O sea, cómo me voy vestido transmite. En política, como un artículo que salió del Espectador hace un par de días, todo lo que digo, con quién voy, todo eso comunica y da mensajes que son muy importantes. No es lo mismo negociar en mangas de camisa que negociar con la chaqueta de la policía o una chaqueta de la Fuerza Aérea, como lo está utilizando el presidente en algunos espacios. Entonces, la forma es importante. No es tanto la concesión, sino cómo se da esa concesión. En estos días han pasado varias concesiones importantes del gobierno. La reforma tributaria, el anuncio sobre la educación para estratos 1, 2 y 3, pero son anuncios que van acompañados de otros anuncios que hacen que el mensaje que se transmite sea completamente negativo y que desde los sectores que están
eh, animando el paro, defendiendo el paro, pues no sean valorados como si se hubieran hecho de una forma diferente. Y esto me lleva a un tema que es fundamental y que mencionamos en varios espacios a lo largo del libro, en varios capítulos, que es la dignidad. Hay una frase que incluimos en uno de los capítulos, en una entrevista que le hicimos a Sergio Jaramillo, y él dice, vea, sin dignidad no hay negociación posible. Y yo creo que hay que tomarse muy en serio esa frase y como les digo, ya después en varios capítulos desarrollamos qué quiere decir dignidad, porque dignidad es que todos tenemos aspiraciones de cierto trato, valga la redundancia, digno, de que se nos reconozca lo que somos, de que honremos esos cuentos que nos echamos a nosotros mismos de quiénes somos. O sea, cada uno de alguna forma ha construido un cuento para sí mismo que me permite vivir conmigo mismo. Y nuevamente, discúlpenme si me pongo un poquito filosófico, pero creo que todos me entienden a qué me refiero con esto. Cada uno se ha echado un cuento a sí mismo de lo que somos, de lo que nos motiva, de por qué vale la pena todo lo que hacemos. Pues yo esperaría que en una relación con otro, ese cuento me sea respetado. Si ese cuento no me es respetado, la razón de ser que yo tengo, pues es sacrificada y pues yo no quiero hablar con usted. O sea, si vamos a empezar porque usted respeta el cuento que yo me eché a mí mismo, pues no hay nada que hacer. Vuelvo al caso de las FARC. Vea, podemos pensar lo que sea de las FARC y está bien que lo pensemos, pero estos tipos se echaron un cuento a sí mismos de que están defendiendo los intereses del pueblo colombiano, en particular del pueblo que vive en el campo. Si usted no es capaz de reconocer que él se está echando a sí mismo ese cuento y por lo tanto que en la agenda deberíamos incluir un punto de desarrollo rural, usted está violando la dignidad de ese otro. Y pues usted puede sentirse en todo su derecho de querer violar la dignidad de ese otro, pero simplemente ahí no va a haber acuerdo. Así de simple. Si usted no empieza por reconocer esa dignidad de otro, no va a haber acuerdo. En un artículo muy importante en estos temas, un poco técnico, pero muy importante, sobre la dignidad, el artículo se titula Sobre mi cadáver, y es básicamente, yo prefiero que usted me mate, dicen muchas personas en todo tipo de contextos, antes de firmarle un acuerdo que yo considere indigno. Listo, si usted es así, pues yo tengo que tener en cuenta que para tener un acuerdo con usted, tengo que honrarle su dignidad. Eso no quiere decir darle todo lo que usted me está pidiendo, eso no quiere decir hacer todas las concesiones, eso quiere decir ser suficientemente inteligente para yo, protegiendo mis intereses, honrarle esa dignidad. Y como decía con el ejemplo que mencioné anteriormente, el gobierno anterior se hizo eso. No se cambió el modelo económico del país, no se le entregó la agenda del campo a las FARC, nada de eso que mucha gente le temía, pero hubo un acuerdo que reconocía el interés de las FARC en los temas rurales, se le daba dignidad a través de la inclusión de ese tema, pero se ponía una agenda con la que el gobierno se sentía completamente cómodo y los diferentes ministros de Agricultura pues justamente participaron en la redacción de esos puntos. Entonces me parece que es un tema muy importante, todo lo que tenga que ver con dignidad, tal vez ahorita podríamos profundizar, pero todo lo que son las formas, los tiempos, los lugares. O sea, no es lo mismo que yo esté negociando con usted mirando mi celular a que yo realmente esté interesado en entender qué es lo que usted me está diciendo. Y ese tipo de errores, pues, como sabemos, muchas veces terminan siendo demasiado costosos en negociaciones como las que estamos viendo en este momento. Entonces, primero, todos los temas de diseño de procesos. Segundo, todos estos temas de dignidad. Y un tercer tema que me parece muy importante mencionar es el de liderazgo. Y ese, pues, es muy importante y es crucial para este tipo de situaciones tan complejas. ¿Por qué? Porque negociaciones difíciles, más bien, son negociaciones que, por ejemplo, tienen varios niveles. Entonces, todo el mundo cree que uno está negociando con el del frente, ¿cierto? Que es lo normal. Entonces, uno se imagina, nuevamente poniendo el ejemplo de la negociación gobierno-FARC, aquí está gobierno, unos delegados del gobierno más bien, y unos delegados de las FARC. Pero estos delegados del gobierno tienen que negociar con los señores que tienen enfrente y tienen que negociar con los señores que tienen atrás. Llámese presidente de la República, llámese pueblo colombiano, llámese una cantidad de actores con quienes también tienen que negociar a la hora de negociar con el del frente. Y a su vez tienen que saber que ese que está enfrente está negociando con otros que están atrás. Atrás quiero decir, pues gente que no está necesariamente sentada en la mesa. Entonces, eso requiere un ejercicio de liderazgo muy importante. Al mismo tiempo,
cuando tenemos estos grupos, 5 de este lado y 5 de este lado, y lo dicen varios a quienes entrevistamos en uno de los capítulos del libro, las negociaciones entre estos 5 son más difíciles que con las de los 5 de enfrente, ¿sí? O sea, ponerse de acuerdo en una negociación como esta es bastante complejo. Entonces, hay un elemento de liderazgo que es muy importante. Invitamos también en una de las entrevistas a Alberto Ferguson, que es psiquiatra y participó en los diálogos con el ELN, y él decía algo que me parece muy importante y que debería ser una reflexión permanente, independientemente de lo que haga uno en la vida, y es qué tanto es capaz de negociar uno consigo mismo. Y él decía algo que, pues, que nos convence mucho para este texto, pues hombre, los que son o somos arraigados a posiciones inamovibles, no somos buenos negociadores, mientras que aquel que está acostumbrado a cuestionarse, a reevaluar sus supuestos, a hacerse preguntas, tal vez tenga mucha mejor capacidad de negociar. Entonces hay una cantidad de elementos relacionados con el liderazgo, y ya me estoy alargando mucho, y luego quiero parar aquí, que son importantes, y en el libro pues tenemos varios ejemplos. Uno de ellos, como ya lo dije, el caso de Donald Trump. Otro ejemplo, el caso de Juan Manuel Santos y la preparación que él mismo tuvo para poder abrir un proceso de negociación con las FARC. Y otras personas que participaron directamente o que han participado directamente en negociaciones importantes en el país, como José Noé Ríos, como Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, Juanita Gobertus, entre otros. Entonces, pues yo quisiera simplemente decir, pues dejar como esos 3 títulos grandes: un tema de diseño de procesos, que no es menospreciable, un tema de dignidad y reconocimiento, y un tema de liderazgo, que si logramos combinar esos 3 elementos, yo creo que tendríamos condiciones para negociaciones con resultados mucho más positivos. Bueno, yo pararía ahí, pero obviamente ahora en la conversación puedo contar muchas más cosas, porque el libro es largo, tiene cerca de 450 páginas, 10 autores, 6 personas involucradas directamente en negociaciones, entonces hay bastante de dónde hablar. Terminaría por ahí entonces. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Héctor. Pues gracias, Julián, por la intervención, que realmente creo que ha sido muy, muy interesante, y que además seguramente pues provoca también muchas preguntas y muchas inquietudes. Yo no quiero tomarme la palabra y preferiría que otros de los participantes intervengan. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, meterse en la conversación, para no llevar yo solo la vocería. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se pide? ¿No? Bueno, entonces lo hago yo para calentar la conversación, a ver si lo logramos. Pues nada, yo creo que digamos, la conversación de Julián pues nos ha dejado elementos muy interesantes, que yo quisiera como un poco poder aterrizar un poco en pues en esta coyuntura, pero no en la coyuntura, digamos, en la cosita de lo que nosotros estamos viviendo hoy, que no es cosita, digamos. Yo creo que es una manifestación de una cosa muy importante y más profunda de transformación de la sociedad, y allá es donde yo quería ir. Yo tengo la impresión que buena parte de todas estas teorías de negociación y de cosas de este estilo están pensadas en unos escenarios que no están todavía suficientemente adecuados a lo más contemporáneo. ¿Y qué es lo más contemporáneo? Lo más contemporáneo, en mi opinión, son 2 o 3 cosas claves, fundamentales, que son una, las relaciones de autoridad. En general, esas negociaciones están pensadas en relaciones de poder, de quién tiene más fuerza frente al otro, y dependiendo de eso, pues así vamos negociando, y usted tiene capacidad de pedirme más y yo tengo que concederle más, en la medida en que tenemos unas relación, digamos, en que tenemos medidas las relaciones de poder, por una parte. Y por otra parte, como los mecanismos de representación de las manifestaciones, de las expresiones de la sociedad. Entonces,
digo yo, tenemos hoy por hoy en el mundo contemporáneo unas relaciones de autoridad, no de poder, pero de autoridad, mucho más horizontales, mucho más consensuadas desde el primer día. O sea, los jóvenes de hoy salen a enfrentar a la policía porque han enfrentado a sus papás y a sus maestros desde el primer día. Puede ser que no con los mismos métodos, ni mucho menos, pero o sea, es que aquí mando yo porque es que usted vive en mi casa y mientras usted viva aquí, usted tiene que cumplir mis órdenes y tal, eso no existe. Y entonces eso hace que también en la conversación digamos, de la gestión de un conflicto, las relaciones deban valorarse de manera distinta, por una parte. Y por otra, particularmente por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, pues todo el tema de las redes y en fin, de lo que se habla, lo que hace es que cada vez se necesiten menos voceros y menos representantes y pase lo que está pasando ahora, que es como con quién hablamos, ¿no? Con nosotros, hermanos, y es que hablamos y aquí estamos todos. Y entonces eso genera una enorme dificultad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto todos estos temas de teorías de negociación están un poco pensadas para un mundo anterior, me parece? Perfecto. ¿De una vez o recogemos varias preguntas, Héctor? Porque veo dos más, una en el chat y una mano levantada. No, yo creo que hagamos las otras y sí, Paola y vi que Sofía por acá en el chat me decía y Robert. Entonces comencemos, Paola. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Julián. Mi nombre es Paola Aljay, soy joven asambleísta del Departamento del Atlántico del Partido Liberal y tengo un par de preguntas, realmente son más de una, son cuatro específicamente la que me gustaría plantear, sobre todo porque desde el Caribe colombiano nosotros estamos tratando de acompañar la gestión de las asambleas populares que las juventudes o los comités de paros cívicos intentan construir como en el marco de también verse inmiscuidos en el diálogo nacional que por supuesto hoy no reconoce a las juventudes o las juventudes no se reconocen dentro de la representatividad que el gobierno le ha otorgado al Comité Nacional del Paro y que de alguna u otra manera empieza también como a rechazar un poco a otros actores en el marco del diálogo. Lo primero que quiero preguntar está muy ligado a eso que tú hablabas y que me parece súper importante y es el tema de la dignidad, pues justamente uno de los primeros pilares de la conversación de los entes territoriales con la juventud tiene que ver con poder garantizar el ejercicio digno de la manifestación en territorio y también pues equiparar las condiciones de diálogo. Justamente lo que se pretende o lo que nosotros nos preguntamos es cómo dialogar cuando nadie nos está escuchando. Por ponerte un ejemplo, hoy salen múltiples anuncios de presidencia tratando de rasguñar un poco algunas de las solicitudes que por años las juventudes han hecho a nivel nacional, pero de alguna u otra manera eso evidencia nuevamente de que poder hacer como o tomar decisiones apresuradas para empezar a dar viviendas y subsidios y todo lo que puedan dar, pues desconoce algunos otros problemas estructurales que hemos entendido a lo largo de este paro, ¿no? Y que nos ha obligado digamos que a parar un momento a nosotros también y pensar efectivamente cuáles son esas líneas estructurales de debate que pretendemos llevar a otro espacio de negociación. Entonces, ahí yo plantearía como un primer escenario de cómo crees tú que pudiéramos o se pudiera promover esta equidad de condiciones en el diálogo de negociaciones entre pues las juventudes que hoy se sienten vulneradas en buen haber en sus derechos fundamentales y un ente territorial y un gobierno que toma decisiones apresuradas antecediéndose al espacio de diálogo en sí. También me parece importante algo que tú hablabas y que se mencionaba ahorita que tenía que ver con el tema de la representatividad. Justamente todos nos preguntamos, ¿es que este paro ya superó a los primeros actores, que en este caso era el Comité Nacional? Y como ya superó a los actores, termina siendo un paro de multisectores. Entonces la pregunta obligada es, ¿y el paro de quién es? Y cuando la gente contesta el paro es de la ciudadanía, pues aquí viene me surge la segunda duda y es, cómo se dialoga cuando las partes son multisectoriales y diversas y no se tiene claro, por lo menos en el caso del gobierno y las FARC, teníamos claro que eran dos partes dentro de la negociación, ¿no? El gobierno colombiano por un lado y las FARC-EP por otro.
Pero en este caso, donde todavía no tenemos claro el paro de quién es y se está apresurando a este proceso de diálogo, pues ¿cómo hacemos para negociar y dialogar si no tenemos claras cuáles son las partes de debate, fuera de decir ciudadanía, que somos un montón de expresiones, y gobierno? Y finalmente me gustaría preguntarte sobre algo que también mencionabas, y era el tema de que este diálogo no es solamente un diálogo de debates estructurales, sino que también es un diálogo de emociones. Y creo que esto es importante porque la mayor explosión juvenil que ha sucumbido en el marco de este paro tiende a que la juventud también viene de una de las mayores crisis emocionales generacionales de nuestra época, y es 1 año y medio de encierro por pandemia, obviamente mucha, de alguna u otra manera, un futuro que para nosotros es muy difícil descifrar porque no sabíamos lo que el virus podía o no podía hacer con nosotros. Entonces, este estallido social termina siendo también como una especie de éxtasis juvenil que sirve de catarsis sobre todo lo que han vivido a lo largo de los años y lo que han tenido que soportar. Mi pregunta ¿es posible hacer entonces negociaciones y diálogos en medio de esa catarsis o de ese grito social en el que estamos, que todavía está muy agudo? ¿O es mucho mejor poder, digamos, que promover los diálogos sectorizados entre ciudadanías, esperar a que la catarsis baje un poco y a partir de ahí sí aperturar mesas de diálogo directas con el gobierno? Dejaría como esas 3 inquietudes ahí sobre la marcha. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Creo que podemos tomar una más como para redondear. Igual hay varios puntos que podemos conectar, entonces tal vez una más esté bien. Están Elkin Cole y Robert Riscanevo con la mano levantada. No sé si... Héctor. Sí, es que estaba sin... Ya, es que estaba sin... No podía activar mi micrófono. Sí, vamos con Robert, que estaba como en turno. Y también estaba en el chat Sofía, me parece. Sí, Sofía Cifuentes. Pero ella dejó la pregunta en el chat. No sé si la quiere hacer personalmente ahorita, pero démosle la palabra a Robert. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera Yo agradecería, si es posible, que las personas que hablan prendan la cámara, si se puede, salvo que haya algún problema técnico. Listo, gracias, muy Gracias, amables. Robert. No, a usted, doctor. Bueno, quisiera preguntarle al profesor cuál es el papel del mediador en este caso. O sea, en el libro y en lo que nos presenta, cuál es ese papel del mediador, esas características del mediador en tema de negociación. Y para el caso en concreto, lo que está pasando con el paro, la pertinencia de un mediador o no, teniendo en cuenta pues las características que ha venido presentando este comité del paro y la coyuntura actual. Esas 2 preguntas, profesor. Muy amable. Gracias. Perfecto. Bueno, yo si les parece voy con estas y ahorita Sí, podemos y tomar otra dejamos ronda. a Elkin y a Sofía y a otros. Perfecto. Vamos. Bueno, entonces yo no sé si me pudieran dejar compartir pantalla un segundito, que creo que hay unas imágenes que estaba buscando acá mientras tanto. ¿Sí podría? Bueno, si no, no pasa nada. Yo puedo arrancar así. Pero el tema es el siguiente. Ok, el tema es el siguiente. Para responder la pregunta de Héctor de las relaciones de poder, y que hoy las relaciones son más horizontales, por un lado, y conectar eso también con el tema de la representatividad que preguntaba Paola. En el libro mencionamos algo que me parece que puede responder a esto, porque justamente la discusión en teoría de negociación en los últimos años reconoce eso que ustedes acaban de señalar, y algunos autores que citamos ahí lo que nos invitan es a pensar cada vez más lo que uno podría llamar multidimensionalmente. ¿A qué me refiero con esto? A que una negociación no debería pensarse simplemente como que acá hay un sector y enfrente hay otro sector y ahí se resuelve absolutamente todo. Que parte de alguna forma de la premisa que señalaba Héctor de que cada uno hacia atrás pues tiene una relación de poder y como también lo señalaba Paola, pues esos que están sentados en la mesa son representativos y si estos 5 versus 5 se ponen de acuerdo, el problema está resuelto. Yo creo que ese es un enfoque muy clásico. Tal vez acá se ha enfatizado sobre todo porque tenemos la imagen del periódico
del doctor de la Calle y Sergio Jaramillo de un lado con los demás, y al otro lado Iván Márquez y compañía. Insisto, no estoy diciendo que no se tenga que hacer así, pero incluso en este proceso, esa es una parte apenas de la foto completa que está detrás de cámaras. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no deberíamos pensar tanto esa imagen se parece a un juego de ajedrez, y mucha gente dice, a la hora que vamos a negociar hay que jugar ajedrez. Y la analogía que más me gusta es justamente un rechazo al juego del ajedrez y pegarse un poco del juego chino que se llama el Go, que compartimos la imagen les voy a compartir aquí un par de imágenes de ese juego para que se lo imaginen mejor. Es esta cuadrícula que ustedes ven acá, que tiene 19 por 19, el tablero empieza en blanco, hay uno que tiene las fichas blancas y otro que tiene las fichas negras. ¿Por qué me alejo un momentico para hablarles de este juego que les estoy compartiendo ahí en pantalla? Porque en el juego del ajedrez se parece mucho a la negociación clásica. Están todas las fichas sobre la mesa y cada uno empieza a hacer unas jugadas. En el juego del ajedrez, para controlar el centro del tablero, todas las 8 o 12 primeras jugadas vamos apuntando a controlar el centro y después generar un desequilibrio tal que me permita arrinconar a mi rival y matarlo. De eso se trata el ajedrez básicamente. Y alguien gana o queda empatado y punto. El juego de Go, que es el que ustedes están viendo acá, como en la imagen que les mostré primero, aparece el tablero completamente en blanco y empezamos a poner fichas. Uno podría hacer la analogía como que yo empiezo a abrir espacios a lo largo del tablero. Y yo puedo empezar por acá en la esquina izquierda con mis fichas blancas y el otro empieza por acá. Después yo me muevo acá arriba y el otro se mueve por acá abajo. Y el juego se trata de que cada uno va a rodear las fichas del otro en cada batallita, pero al final, cuando todo el tablero esté lleno, uno ni siquiera sabe quién ganó en un juego como el que ustedes están viendo. ¿Quién tiene más fichas ahí? ¿El blanco o el negro? Pues no es claro. Pero en la gran batalla surge de múltiples batallas chiquitas. Si hacemos la analogía con una negociación, que es lo que nos invitan pensadores como Henry Kissinger nos dice, cuando le tocó a él negociar con China, por allá en los 70s, él tuvo que estudiar esto que acabo de contar con la idea de que así era como China por siglos había manejado sus relaciones internacionales con múltiples vecinos. O sea, no era China con Rusia en una sola mesa, sino que era China con una cantidad de vecinos que lo bordean por todas partes y con quienes les tocaba jugar simultáneamente lo que podríamos llamar varias batallas. Lo que hace Kissinger en los 70s para relacionarse con China es justamente jugarle Go y lograr cambiar el equilibrio de poder y que China termine y que se rompa ese bloque comunista de China y Unión Soviética y cambie de alguna forma para el interés de los Estados Unidos. Traigo todo esto a colación porque este tipo de negociaciones o este tipo de escenarios tan horizontal que menciona Héctor y sin esa representatividad que menciona Paola, pues hay una invitación a pensarlo de esta forma. O sea, si uno está en el gobierno, uno tiene que decir, oiga, hay una cantidad de actores con quienes tengo que interactuar simultáneamente. Unos son actores armados, con cierta ideología, guerrillas, por decirlo de alguna forma. Otros son criminales, BACRIM, por decirlo de alguna forma. Otros son organizaciones sociales con una ideología que de pronto yo no comparto mucho, legítimo, perfecto, no son actores armados. Otros pues son simplemente gente que está molesta con diferentes temas y que tiene una agenda de reivindicaciones desde hace tiempo. Y otros son los que me van apareciendo a medida que va pasando la coyuntura, como por ejemplo lo que pasa con el COVID, y tener todo ese sistema, todo ese tablero de múltiples juegos simultáneamente y empezar a jugar, entre comillas, con todos esos actores desde el inicio. Entonces es una negociación en múltiples dimensiones donde yo no necesito decir algo como lo que me decían hace un momento. ¿Quién es el representante de los estudiantes? Obviamente ni siquiera los estudiantes están de acuerdo en quién es su representante, o los jóvenes están de acuerdo como para que yo, gobierno, diga, mándenme al representante y me siento con él. Todo lo contrario es, vamos a donde están ellos, vamos con todo un despliegue del Estado negociador. Y esto no es una ficción. En estos días recordaba, y salió un artículo muy bueno hoy en La Silla Vacía sobre ese tema, recordaba el trabajo que hacía el Centro de Diálogo Social y Conflictividad dirigido por José Nube Ríos en el gobierno anterior. ¿Y eso qué era? Pues básicamente un tablero de control de todos los conflictos a lo largo de todo el territorio nacional, con la participación de las entidades del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, todos los ministerios, para detectar, oigan, en 8 días van a parar en tal parte, en 15 días van a parar estos, en 8 días estos se van a juntar con estos otros, y entremos
como siempre sería deseable de manera preventiva a lidiar con todos esos conflictos. Si ya no se puede preventivo, haga algo bastante parecido, pues ya desafortunadamente reactivo, pero no espere a que sea la mesa con las condiciones clásicas, que es el modelo que yo también comparto, la crítica de Héctor, pues ese modelo no nos funciona para muchas de estas negociaciones. Otro ejemplo de lo mismo. Mucha gente dice, no, es que con las FARC era muy fácil negociar. Yo no sé por qué se construyó este mito. Después de 50 años, ahora todo el mundo dice que con las FARC era muy fácil, porque es que las FARC era jerarquizado. En cambio, con el ELN es muy difícil porque es muy federado. Yo no sé por qué se construyó ese mito. Con las FARC fue muy difícil y con el ELN también es difícil, pero lo que está detrás de una frase como esas es más o menos la idea de que no, pues cuando el ELN se convierta en las FARC, vamos a poder negociar con el ELN. Pero eso es completamente errado. O sea, una negociación, como lo he venido diciendo en estos días, una negociación es la que es, no la que uno quisiera. Yo no les puedo decir, para que ustedes se metan en mi modelo y yo pueda negociar con ustedes, háganse de esta forma, y entonces yo sí negocio. No, la negociación es la que es, con tantos como sea, jugando estratégicamente en escenarios como el que acabo de señalar. Entonces, me parece importante eso. Entonces, si hoy el modelo no tiene que adaptarse a la realidad no tiene que adaptarse al modelo. El modelo de uno tiene que adaptarse a la realidad. Y si hoy tenemos movilización en diferentes ciudades del país, movilizaciones de diferentes grupos poblacionales, jóvenes, de diferentes organizaciones sociales, pues hombre, pensemos un poquito con ese ejemplo del jueguito de Go y pensemos cómo hacemos una estrategia para dialogar con varios de ellos y nos saltamos estos requisitos de representatividad que muchas veces terminan siendo tan antipáticos. Eso, pues ahí pues, traté de abordar dos de los temas que mencionaron anteriormente. Ahora, Paola hace una pregunta que me parece muy difícil y es cómo dialogar cuando nadie escucha. Bueno, yo todo lo que he comentado iría sobre todo al gobierno. Pues, y entonces uno diría, pues el gobierno tiene que tener en cuenta estos y estos elementos. La pregunta, Paola, que yo le contrapreguntaría es qué tanto se ha considerado desde estas organizaciones, desde estos sectores, la posibilidad de hablar con otros. Porque es que muchas veces sí es muy difícil que uno diga, no, pues es que yo quiero que el gobierno me escuche. Y el gobierno no me escucha porque el gobierno tiene 1000 obligaciones o porque no le importa o porque no tiene empatía, como salió en una de las encuestas recientes. O no le interesa o no entiende, ¿sí? Pero entonces la pregunta es también, desde estos otros espacios, ¿qué tanto se puede crear esas condiciones de diálogo? Hace unos años, cuando el proceso de paz, hubo algo desafortunado y es que, de alguna forma, todo el que tenía algún tipo de experiencia de trabajo en temas de paz en Colombia sentía que tenía que estar en La Habana. Todo el mundo tenía que estar en La Habana. Y pues uno entiende la lógica de esto, pero si uno se pone a pensar, hay muchos otros espacios importantes para la sociedad, para resolver conflictos, para tener incidencia, que no tienen que necesariamente estar en La Habana. Pero decir esto hace unos años, y pues a mí me tocaba decirlo muy diplomáticamente, no todos tenemos que estar en La Habana. O sea, en La Habana hay unos que van a resolver unos problemas, pero nosotros de pronto podemos resolver otros problemas y tener incidencia de otras formas. Por ejemplo, hay conflictos voy a poner un ejemplo medio ridículo, pero entre barras bravas, por ejemplo. Entonces es como para decir que para que se firme el acuerdo de La Habana, tienen que haber unos delegados de los equipos de fútbol para hacer el acuerdo, mientras que podemos tener unos encuentros de barristas y que tengan su acuerdo en paralelo, y así muchos otros conflictos. Entonces, Paola, yo no sé qué tanto, pero simplemente lo digo desde mi ignorancia, la posibilidad de hacer eso que John Paul Lederach llama los diálogos improbables, y es que desde esos mismos espacios se sienten no con el que siempre se aspira, que es el gobierno, sino con otros sectores, con otros actores, desde miradas completamente diferentes, y empiecen a crearse esos consensos, porque también muchas veces se trata de tender puentes. Cuando estábamos en los diálogos de paz, yo recuerdo que estaba esto que les acabo de decir, la expectativa de que siempre tocaba estar con un pie en La Habana, ¿sí? Pero uno preguntaba, venga, ¿y por qué no nos sentamos con los a las organizaciones sociales? ¿Por qué no hablamos con los empresarios, con los terratenientes, con los ganaderos? No, yo con ellos no quiero hablar, yo quiero estar en La Habana. Y como que nadie quería salirse de su círculo, pues de los que pensamos más o menos parecidos, y alguna vez
pues hubo una reflexión muy importante en el equipo en esa época y era, pues que tanto estamos hablándonos entre los mismos siempre y no abriendo la posibilidad de tender esos puentes con esos que piensan tan diferente a nosotros. Y yo creo que eso fue uno de las dificultades más grandes que finalmente pues creo que tiene alguna relación con el tema del resultado del plebiscito. Entonces, esa sería mi reflexión frente a ese tema. Ahora, Paola menciona varios temas que pues, simplemente estoy muy de acuerdo, que son los diálogos de emociones, de la crisis emocional por la pandemia, de que, bueno, de que estamos en un momento más difícil y justamente por todo eso, pues yo considero que, y sobre todo tratándose de los jóvenes, es aún más importante el diálogo, es aún más importante los espacios de escucha, los espacios culturales y pues más que decir que todos están infiltrados por las disidencias de las FARC, el ELN y los narcotraficantes, pues es reconocer una juventud que necesita expresarse y abramos espacios para que lo hagan. Pero nuevamente, esta lógica de amigo y enemigo, como lo dice Sofía aquí en la visión binaria de buenos, malos, blanco, negro, gana, pierde, pues es justamente lo que hay que romper. Y eso se rompe con ejemplos como el que decía hace un momento de la reforma rural de las FARC y del gobierno en la negociación de paz. Es que este no es un tema de ellos que yo me niego a dárselo porque es que lo que usted gana yo lo pierdo. Es que dado que usted tiene esa preocupación, venga, yo cojo esa preocupación como una oportunidad para construir algo para los dos. Pero, o sea, esto de los jóvenes en Bogotá y otras ciudades se pudo haber manejado de una forma completamente diferente que no nos llevara al escenario en que estamos en este momento. Y rápidamente la última pregunta sobre el tema del mediador. Pues yo creo que el mediador cumple un papel muy importante cuando hay situaciones como la que acabamos de mencionar del manejo de las emociones, que es difícil de controlar, cuando la desconfianza es muy grande o también cuando hay una incapacidad técnica, porque el acuerdo finalmente, como decía, hay que escribirlo, hay que escribirlo no violando la ley, no violando la Constitución, algo que sea razonable. Entonces yo creo que el mediador, si no hay la capacidad técnica, si no hay el liderazgo y demás, puede jugar un papel muy importante en acercar a las partes, en reconocer a esos otros para permitir la construcción de un acuerdo. Lo dejaría por ahí por ahora. Ok, a ver. Sí, ¿me están oyendo a mí? Sí. Sí. Ok, entonces teníamos, bueno, está Sofía. ¿Sofía quiere hacer su pregunta o la leo? Dale, Sofía. Espérame. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sofía Cifuentes, soy egresada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, dado todo lo que nos estaba comentando Julián, me surgió pues, y pues enlazado con la pregunta que había hecho en el chat, me surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos trabajar para fomentar la negociación, los espacios de negociación? Porque muchos de los ciudadanos ya estamos muy enfrascados en que incluso generar espacios de negociación implica ceder ante el gobierno y viceversa, es decir, el gobierno muchas veces pues también tiene presiones de partido en ese sentido, que el hecho de ceder implica perder legitimidad o perder autoridad. Entonces sí me parece importante pues ver cómo podemos generar esos espacios de diálogo tanto de la ciudadanía, que el hecho de poder incluso valorar aciertos del gobierno no implique decir que estás de acuerdo con el gobierno. Y siento que también las redes sociales y los medios han promovido mucho esta visión binaria de gana-pierde, de que si valoro algún acierto del gobierno, eso significa que soy uribista, o si estoy en contra de todo, entonces necesariamente tengo que ser petrista. Entonces esa visión binaria, digamos que nos ha hecho bastante daño y digamos que ha quitado los puentes, digamos, limitado esos canales de diálogo para poder realmente crecer como país y pues construir. Y más en un momento de crisis, siento que los radicalismos pues se han acentuado. Entonces sí me gustaría saber cómo podemos trabajar en eso, no solo en la pedagogía, que pues igual me parece importante, pero pues tarda tiempo. Siento que la educación pues es de generaciones, entonces no sabría cómo ahora, en el ahora, solucionar este tema de esa visión tan binaria que tenemos los colombianos en este momento.
Perfecto, Sofía. Entonces, si quieren, hacemos lo mismo de la vez pasada y cogemos otro par. Estaba Elkin, creo. Elkin. Yo vi a un Elkin, Sí, Elkin Cole, sí. sí, estaba presentando problemas, pero ya lo solucioné. Bueno, discúlpenme, no puedo encender mi cámara, problemas técnicos. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Elkin Cole, soy estudiante de secundaria, tengo 17 años. Mi pregunta para Julián va relacionada como, ¿qué harías tú en la posición del presidente teniendo tantas cosas a la vez? Vemos lo que plantea Sofía, que por ejemplo, esa presión de partido junto a las emociones que se llegan a presentar, junto a esos actores externos que se van acoplando a estos problemas que ya están presentes desde ya hace muchos años, o bueno, ya hace un tiempo, desde que inició el gobierno. ¿Qué haría usted? ¿Qué acciones, aparte de lo que ya ha planteado? Cuando me refiero a esto, son acciones directas, tal vez más diálogo o actividades, recursos, etcétera. Ok, yo creo que no hay, yo no veo a nadie más levantando la mano, pero... Sí, Natalie Gutiérrez tiene la mano levantada. Ah, sí, Natalie, sí, perdón. Hola, ¿y me escuchan? Ya estoy aquí encendiendo la cámara. Ya, perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalie Gutiérrez. Bueno, mi duda es una cosa como un poco amplia, pero pues quisiera justamente que se convirtiera en algo específico. Y es un poco cuando hablábamos al principio de diseñar el proceso de negociación. Y es cómo lograr que efectivamente las partes lleguen a un primer consenso que debería ser la metodología de la negociación. Porque digamos un poco, hemos estado acompañando las mesas de diálogo regionales que ha abierto el gobierno ahorita, por ejemplo, con ocasión del paro, y lo que hemos identificado es una falencia de ambas partes en el tema de cómo sentarnos a hablar. En el primer punto, que es ponernos de acuerdo en, venga, eh, el objetivo de la negociación y el cómo vamos a tratar de llegar a un punto de acuerdo, es muy difícil como que ambas partes tengan claro cómo llegar a ese primer punto, que lo que les digo me parece como un punto clave. Entonces, por ejemplo, el acuerdo de La Habana, pues era una negociación que se esperaba que fuera corta, finalmente duró 5 años. Entonces la duda es, con la experiencia de La Habana, ¿qué lecciones podríamos tomar de esa experiencia tan larga además, para un poco tratar de aplicarlas no solamente a las negociaciones actuales del tema del paro, sino en general, como de cómo llegar a ese primer acuerdo sobre la metodología de la negociación? Bueno, todas preguntas muy interesantes, muy difíciles. Vamos a ver. Entonces, negociar implica ceder. Yo quisiera esa frase de Sofía matizarla. O sea, negociar no implica imponer mi posición. Eso me parece que es bien. Pues quisiera que tuviéramos un primer acuerdo, ya que estamos hablando de negociación, en eso. Negociar implica que no voy a imponer mi posición. Pero eso no necesariamente implica que yo voy a abandonar mis intereses. Y yo en esto trato de ser enfático en el libro en varias partes y trato de practicarlo también. O sea, uno tiene sus intereses que uno cree en ellos y quiere defenderlos. Me parece que eso es completamente legítimo. Yo no sé qué tanto, pues voy a contarlo acá rápidamente, el famoso ejemplo de la negociación de la naranja, que es el que enseñan en todos los cursos de negociación. Y es que hay dos partes tratando de negociar una naranja y esto se hace experimentalmente y todo el mundo termina partiendo la naranja en la mitad, mitad para cada uno, con la idea de partir la diferencia. Y entonces ahí está como un poco lo que dice Sofía. Yo cedí la mitad de la naranja. El buen negociador empieza a hacer preguntas y empieza a escuchar mucho al otro. Y cuando hemos hecho esto con mis cursos y con cursos de otra gente, lo que uno encuentra es que se le dan instrucciones a la gente diciéndoles que usted necesita la naranja, le dice a uno para hacer un jugo, y al otro le dice que para hacer una torta, uno necesita es el zumo de la naranja, el otro necesita es la cáscara de la naranja, y la negociación buena es la que hace que uno se quede con todo el jugo de la naranja y el otro se quede con toda la cáscara, no que partan la naranja por la mitad con un cuchillo. ¿Por qué menciono esto? Porque luego de escuchar, Sofía, yo diría que más que ceder es cómo somos creativos. O sea, sí, yo tendría que estar dispuesto a ceder algunas cosas, pero de pronto, pues yo estoy dispuesto a ceder la cáscara de la naranja que no me importa.
y en lugar de enfrascarme en una discusión por la mitad de la naranja, pues entiendo cuáles son los intereses subyacentes de las partes y pensamos una solución creativa como la de pelar la naranja. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tipo de preguntas estamos haciendo y cómo se está dando el diálogo para que podamos movernos en esa dirección? Lo que yo he visto, pero pues yo no he estado en las mesas ni nada de esto, es unos señores diciendo nuestro pliego de peticiones es este, y escuchándose a ellos mismos, y el otro señor diciendo es que hemos hecho esto y esto y esto ya está hecho y no hay nada, ya vayan y miren la ley que ahí ya está. Entonces, eso no es una negociación genuina. La negociación genuina busca, como decía, desentrañar qué es lo que está detrás y buscar no darle a usted esa media naranja que necesita, sino lo que usted, la motivación que usted tiene, resolverle su problema, o sea, por qué usted necesita la naranja. Y yo le doy su jugo y al otro le doy su cáscara. Entonces, a mí me parece que eso es un elemento importante para empezar a esto, pero desafortunadamente pues, lo que uno escucha y lee en las noticias es que el presidente o el gobierno llega y se echa un discurso y se van. Pues no se trata de eso, se trata de sentémonos y de verdad hablemos para que cuando yo lo escuche pueda identificar puntos con el cual abordo sus intereses sin tener que sacrificar mi agenda, primero. Segundo, para empezar en un momento como este, pues yo creo firmemente en que más que exigencias de las partes, pues gestos que permitan construir confianza, porque es que aquí es lo primero que hay que poder sembrar al menos un poquito de confianza entre las partes para poder empezar a construir. Y me parece que en este momento gestos, pero insisto, donde la forma es tan importante como el fondo, pues se puedan hacer. El anuncio de educación gratuita, pero vamos a militarizar, no, o sea, eso más que construir confianza parece como si yo le estuviera regalando sobras y no es un mensaje positivo, ¿sí? Entrevistas como la de anoche pues son nefastas para este proceso tan difícil de superar la desconfianza que hay en este momento. Y pues sobra decirlo también, entre más rápido mejor, o sea, la negociación, como lo dice José Noé Ríos, la mejor negociación es la que no hay que hacer, porque uno hizo todo antes y logramos que el conflicto no escalara, pero es que aquí el tema es muy complicado porque cada vez llegamos a una etapa peor, que es un poco lo que me pregunta Eric. Me dice, ¿usted qué haría si fuera presidente? Pues yo le diría, pues es que esto me lo llevan preguntando hace 2 años, y hace 2 años yo dije cosas que no se hicieron y se han venido no haciendo, y pues ya llegamos a un estado como en el que estamos. Pero, por ejemplo, una agenda hace 2 años o hace 2 años y medio, pues de unir al país, de cambiar la narrativa, temas que sabemos que son sensibles como el del acuerdo de paz, en su momento, pues no haberlo hecho genera todo este malestar. Pero bueno, me adelanto un poquito. Se hizo la conversación nacional y fue una gran oportunidad donde, ok, tenemos una ciudadanía que se dejó convencer con el cuento de la conversación nacional. Pues hagámosla bien, invitemos a toda la gente, pongamos agendas, construyamos las agendas con los otros actores, vamos a discutir abiertamente. Tampoco se hizo eso. Y no solamente no se hizo, sino que se echó en el congelador y se dejó dilatar eso pues por todo el tiempo de la pandemia. Entonces, pues Eric, venimos diciendo hace mucho tiempo qué debería hacerse y no se ha hecho, ya estamos en un momento difícil, pero yo pues insisto, la solución debería ser seguirse abriendo al diálogo, dejarse rodear de personas diferentes, cambiar esa narrativa que tanto daño hace, insisto, hay artículos que han salido en estos días que incluso se han centrado en el tema del lenguaje corporal, donde el presidente transmite desprecio, rabia, casi que asco hacia la gente que está protestando. Pues yo creo que todo eso no ayuda en un momento como este, y cambiar eso permitiría cambiar la lógica de relacionamiento. Lo mencionábamos en una conversación con Héctor hace unos días. Cambiar al ministro de Hacienda para traer al ministro de Comercio y mandar el viceministro de Hacienda a Comercio. Pues ese no es un mensaje positivo. Entonces, si ya estás en una crisis como la que se generó por todo esto, pues cambiemos el círculo de personas que están hablándonos y que están tomando decisiones y que están representando a otros sectores. Entonces, insisto, venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, pero se siguen cometiendo errores. En septiembre del año pasado, cuando las protestas, el presidente sale vestido de policía. Hace un par de días salió con la chaqueta de la Fuerza Aérea. Esos mensajes son importantes, esos mensajes hacen mucho daño y de alguna forma, como se dice popularmente, borran con el codo lo que se pinta con la mano. Entonces, educación gratuita, pero todas estas otras cosas. Entonces,
eso no permite superar la profunda desconfianza que hay en un momento como este. Y la última parte, Natalie, yo preguntaría no cómo empezamos el diseño, sino que yo invitaría al gobierno a que se imaginara el final de la negociación. Y yo creo que una buena negociación se diseña de esa manera. Empecemos por el final. O sea, digámosle, señor presidente, usted tiene, primero que todo, usted tiene esta situación tan dramática y necesitamos que entienda lo dramática que es. Según, listo, dado eso, ¿usted cómo se imagina la solución? Y yo, pues, nos invito, y yo mismo he tratado de hacerlo. ¿Cómo nos imaginamos la solución de esto? O sea, ¿cómo nos imaginamos un escenario en el que la gente diga, ok, pues podemos pasar la página porque, por ejemplo, tenemos una nueva agenda de reformas para el país, ¿sí? A nivel de educación, de salud, de condiciones laborales y demás, que el presidente logra acordar de buena voluntad, no como lo que me tocó darles para que se quiten de la calle, que es como un poco como se está viendo esto con mucho desprecio, no es lo que me tocó darles, sino que, oiga, soy consciente de esa molestia y consciente de esa molestia, construyamos una agenda que le sirva a Colombia. Es un enfoque muy diferente, ¿sí? Y yo gano porque yo soy el que lidera esta agenda. Gracias a mí, mi gobierno se va a poner adelante a sacar esta agenda. Y no, venga, les doy esto para que ustedes se quiten de la calle, ¿sí? Que insisto, es una actitud no solamente muy negativa, sino que no contribuye a superar esta crisis de empatía que la gente dice sentir en las encuestas y que pues, es muy cierta. Y segundo, pues sí, ustedes, pues tenemos unos espacios en las calles y una cantidad de discusiones, pero de alguna forma hay que encauzar todo esto hacia unos espacios de liberación democrática que, pues, que debería ser el punto de llegada de un proceso como este. Pero nuevamente, me parece importante, vuelvo sobre todo sobre este tema, el tema de la actitud. Esto que acabo de decir, una cosa muy diferente es verlo con el desprecio de me tocó abrirles mesa y me tocó darles educación gratuita, que es un poco como se está leyendo en este momento la respuesta del gobierno a aprovechemos esto, profundicemos la democracia de Colombia y hagamos unos cambios y yo lidero esos cambios, dice el presidente, ¿sí? Yo creo que son enfoques, el contenido es el mismo, pero insisto, en negociación, la forma es tan importante como el fondo. Y esas formas que se han utilizado hasta este momento considero que pues, han sido muy nefastas y por eso estamos sin salida en este momento. Hay varias preguntas en el chat que no he podido leer y hay varias manos. Héctor, no sé cómo nos quieras guiar. Si no, pues yo las leo. Yomaira Sarmiento nos dice, lo que he observado es que hay un gobierno... adelante, Héctor. Es que sí, se demora aquí en... no, pero estaba viendo usted una cosa de Yomaira que ahorita no la completa de leer, perdón que yo le interrumpí, yo no la veo aquí, es que no soy tan bueno para esto, pero sí, ya la veo. Yomaira, pero no sé si Yomaira quiera intervenir y vamos a permitir 3 intervenciones, digamos, la intervención de Yomaira, que no sé si solamente la que hace en el chat, Héctor, un tocayo mío que no tiene apellido y no lo sé identificar. Y vamos a cerrar con Arturo Sarabia, que le agradezco mucho que esté conectado aquí con nosotros hoy. Entonces vamos a dejar esos 3 para tratar, pues ya no cumplimos con la idea de que terminamos a las 7, pero sí terminaremos por ahí 7:15 máximo. Entonces, Yomaira, ¿quieres hacer tu intervención o nos quedamos con el chat? No, yo creo que ahí en el chat pues planteé un criterio que hemos venido dialogando. Yo te lo envié a ti a tu correo, Héctor, y es que la verdad uno observa que el gobierno no tiene el mínimo propósito, del mínimo interés de dialogar. Porque pienso que tiene otro interés particular y como tiene las guías y todo a su favor, controladas, pues no le interesa, desprecia, como dice Julián, desprecia todo lo que los manifestantes y demás sectores están solicitando.
en sus justas reivindicaciones. Entonces yo creo que yo veo que él genera violencia. Es lo que hemos visto en todos los videos. Y esto es lo peligroso, porque esto nos puede conducir a una situación mucho más grave de lo que estamos hoy viviendo. De tal manera que yo me siento de verdad muy preocupada frente al tema que estamos viviendo en Colombia y que no, yo no veo una salida, sí, me he puesto a pensar y no veo salida de parte en parte, pues, porque tampoco los otros, los manifestantes, pues con justa razón, están respondiendo porque en vez de llamarlos al diálogo, a mirar, sentarse con seriedad, y además que hay una desconfianza del gobierno, porque ya no es la primera vez, ya hubo un paro anteriormente, se sentaron en la mesa los jóvenes, hicieron unas propuestas, las esperaron y también fueron manipuladas y no fueron atendidas. Entonces yo creo que estamos en una situación difícil en nuestro país y el gobierno que copia todo lo que Uribe dice, porque Uribe escribe una cosa hoy, al siguiente día él saca esa información como presidente de la República. Entonces, la verdad, los puntos de negociación los veo muy, pero muy complicados en nuestro país. Yo pienso que toda la dirigencia tiene que examinar cuál es el propósito de Duque, tirar una conmoción, tirar algo que le permita acabar con las elecciones para el próximo 2022, o tenemos que mirar a ver hasta dónde tiene que sacrificarse y la gente pues que está en las barricadas, que está en la lucha, y ser inteligente en cómo sortear y cómo hacer. Lo importante es, yo creo que más que bloquear, ir a las calles masivamente para expresar hasta que llegue el año 2022. Yo no veo así como una salida al diálogo y a la solución al conflicto que tenemos en nuestro país. Miren que negó la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos venga a Colombia a verificar. Entonces, la situación está bastante complicada. Bueno, gracias, Yomaira. Héctor. Hay que permitirle el micrófono, Mariana, a Héctor. Ya me tiene que aceptar la invitación a reactivarlo. Sí, ahí sale una cosita de que puede reactivar su micrófono. Ya. Bueno, mi nombre es Héctor Montes, soy el secretario de las organizaciones campesinas. Mi tocayo, yo no sabía que era mi tocayo. Mi tocayo, muchas gracias por la invitación. La mejor negociación, cree usted que el acuerdo 01, que habla de 3 millones de hectáreas para comprar y 7 millones de hectáreas para titular, aún no han comprado un solo centímetro de la tierra. Y las titulaciones que se dieron en los Montes de María, esas titulaciones llevaban años, venía de descendencia en descendencia, y eso le dieron bombos y platillos. Y no fue todo el territorio, sino cierta parte del territorio de los Montes de María. El 95% de los campesinos y campesinas de Colombia, afro e indígenas, no tienen tierra. Pero tú ves, por ejemplo, que le dan una cantidad de tierra a un parlamentario del Centro Democrático, 35.000 hectáreas. Y ves, por ejemplo, que a las grandes empresas como las palmeras le dan una cantidad de hectáreas. Mientras que al campesino colombiano no son capaces de darle 24 o 15 hectáreas en el territorio. Entonces, lo que creemos aquí, que aquí hay una desigualdad grandísima. Ahí tiene usted, por ejemplo, el jefe del Centro Democrático.
5 hermosas fincas grandísimas que tiene, que una, la que estaba hace poquito preso en la ciudad de Montevideo, era más grande que la ciudad de Bogotá, mientras que allá hay campesinos que no tienen ni siquiera una hectárea. Entonces yo creo que una de las soluciones sería poner en verdad el acuerdo 01 sobre la mesa y mirar los TLC que están arruinando al campesino colombiano. Ustedes tienen que estar agradecidos con los campesinos, o tenemos que estar agradecidos con los campesinos, porque en esta pandemia fuimos los que le pusimos los alimentos sobre la mesa y lo estamos haciendo aún, con mucho esfuerzo y con las uñas, ¿sí? Yo invito a todos los parlamentarios del Partido Liberal que miren más hacia el campo. Muchas gracias a mi compañero Tocayo y muy amable de su parte. Gracias, gracias, Tocayo. Y bueno, muy bien. Entonces vamos a cerrar con el exministro y miembro de nuestro Consejo Programático también, el doctor Arturo Saravia. Arturo, adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias al conferencista. Muy interesante su presentación. Ya había leído la entrevista y hoy pues amplía el alcance pues de sus reflexiones y las reflexiones de los autores del libro que él ayudó a editar. La pregunta, Julián, es la siguiente. Es evidente que tenemos una crisis profunda de la llamada democracia representativa. El gran ausente de esta situación es el Congreso, que en ocasiones anteriores tenía un papel mucho más protagónico en estas crisis, así no fuera, si fuera evidente que parte de la causa de la crisis es que el Congreso ha perdido credibilidad. Pero las políticas públicas finalmente se fijan en procesos donde haya claridad sobre la representación. No pueden ser fruto de un juego continuo de tensiones y de presiones, porque eso al final termina siendo antidemocrático, porque nunca es fácil determinar cuando ya se entra al terreno de las negociaciones. ¿Por qué sí, por qué no aquello? Entran en conflicto de intereses, no hay propósitos, salvo algunos temas muy transversales, donde todo el mundo esté de acuerdo. Ya cuando te sientas a la mesa y comienzas a llevar al detalle las negociaciones, aparecen los caminos, se bifurcan las distintas posturas. Y entonces ahí entra el juego, el cómo se determina quién está realmente representando a quién. Y de alguna manera no puede uno prescindir de las instituciones democráticas representativas. Ahí al final van a llegar muchas de las decisiones que se negocien, que se aprueben. Y si estamos hablando de dignidad y el Congreso tiene un papel marginal, pues cuando llegue eso allá harán también lo imposible por ponerle palos en la rueda. Entonces, uno de los temas ausentes, y es una pregunta que le hago a los jóvenes que han tenido unas muy interesantes intervenciones en este panel, uno de los temas ausentes de lo que se está planteando y que valdría la pena incorporar es el tema de la reforma política. Porque en el fondo la crisis de credibilidad del Congreso tiene que ver por la manera como se manejan las elecciones, por los problemas que hay en la registraduría, por el exceso de recursos económicos que tienen unos, en desmedro de lo que tienen otros, problemas de transporte. O sea, es muy importante que en estas discusiones se incorpore ese componente porque son las reglas del juego mediante el cual se definen quién legisla y quién gobierna. Y eso me parece que sería muy importante. Y también mencionarlo para darle realmente alcance a lo que se está negociando, porque a veces, y uno lo ha visto, se presume
que el Ejecutivo lo puede todo, y el Ejecutivo tiene limitaciones en las Cortes y tiene limitaciones en el Congreso mismo. Entonces yo creo que ese es un elemento central en la discusión que no podemos descuidar y que valdría la pena que entre las peticiones de los jóvenes se identificara mejor cómo mejorar los caminos para que el Congreso sea más representativo, el Congreso sea más legítimo y el del Congreso sea un canal para, si bien no dirimir todas las controversias, sí buena parte de las controversias naturales que se dan dentro de una sociedad. Gracias Arturo por tu intervención y por estar aquí esta tarde. Bueno, entonces Julián, para contestar estas y cerrar ya la conversación. Bueno, pues, a ver, yo comparto lo que nos dice Arturo plenamente, en términos de que esto tiene que llegar a unos espacios de representación. Ahorita cuando dije el ejercicio de cómo nos imaginamos y la invitación que le hacíamos al gobierno de que cómo se imagina el cierre de una crisis como esta, pues es justamente una agenda de reformas y unos espacios que en algún momento esto tiene que llegar a las instituciones de representación. Entonces me parece que efectivamente hay que articular esto para que llegue al Congreso en su momento, ¿sí? Me parece que es muy importante. Y cuando digo en su momento, como dije, empezando del final hacia atrás, pues si vamos a llegar allá, pues la pregunta es cuál es la ruta para poder llegar hacia allá. Y me parece que el trabajo que deberían hacer algunos congresistas desde hoy es clave para que haya una línea de continuidad y no un salto en el que primero empezamos a hablar con gente por ahí, por todas partes, y de repente le metemos a los políticos. No, yo creo que los políticos deberían jugar un papel clave desde este momento. Y ahí el tema del liderazgo pues, sería aún más complicado, porque si nos vamos por esa idea de que han brillado por su ausencia y pues con un ejecutivo con las características que hemos visto y unos congresistas que tampoco se involucren, pues sí realmente tenemos un problema grande en ese frente. Eso sería como un primer tema, una primera respuesta, un primer comentario más bien. Y un segundo comentario respecto al tema de la reforma política, pues solamente hoy aquí hablando ya han salido dos, que es la reforma política y las garantías para la protesta, dos temas que están en los acuerdos de paz, ¿sí? O sea, de alguna forma la conflictividad del país y el papel de las FARC en esa conflictividad, que era solamente uno, pues sí pasaban por abordar este tipo de situaciones, de problemas, y pues de ahí nuevamente lo desafortunado de que el esfuerzo del gobierno en esa implementación pues haya sido en el mejor de los casos muy, muy tímido o pues como alguna gente dice pues prácticamente inexistente. Entonces, insisto, aquí hablando de varios temas y ahorita también Héctor en su comentario anterior nos hablaba acerca de las condiciones de los campesinos. Un tercer tema, o sea, estamos hablando de la crisis de este momento del país que tiene todo tipo de explicaciones de pandemia, de situación económica, y han salido tres temas, no los he puesto yo nada más mencioné uno, el de la movilización ciudadana, pero han salido reforma política y las condiciones de campo, que todos estos serán temas de los acuerdos de paz. Entonces, nuevamente, pensando, no sé si en este momento o pensando hacia adelante en cuál va a ser esa agenda sobre que logre articular al país y superar este escenario tan difícil en el que estamos, pues desafortunadamente, o más bien, para bien o para mal, obviamente tenemos que volver a retomar esa agenda de los acuerdos de paz. Insisto, ya hay tres temas así rapidito que han salido, y si nos metemos pues en garantías de seguridad y demás, pues bueno, pues, vamos a decir, lo primero que había que haber hecho era implementar los acuerdos con seriedad. Y yo creo que si algo positivo nos puede dejar una crisis como esta, es que nos tomemos el tema como sociedad nos tomemos el tema de los acuerdos en serio. O sea, que uno no hizo acuerdos, o sea, los acuerdos no se hacen porque es que a unos señores les pareció chévere hacer unos acuerdos de 300 páginas, y es que realmente eso respondía a necesidades del país, y en ese sentido hay que tomárselos en serio porque los problemas del país pasan, como lo acabamos de ver en estos tres ejemplos, por esa agenda. Entonces yo creo que el mensaje positivo sí podría ser ese, como la importancia de que los acuerdos son para cumplirlos y que tenemos que implementar esos cambios para transformar el escenario en el que estamos tan desafortunados.
Héctor Bueno, pues Riveros, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por todos los comentarios y preguntas. Pues no sé si, pues no pretendo haberlo respondido bien. Son preguntas muy difíciles y son preguntas que, pues que más que un autor de un libro, un profesor, un experto o lo que sea, son las preguntas que tenemos que resolver como sociedad. Entonces, pues espero al menos haber ayudado a un tris, pero no pretendo haber dado la fórmula mágica para nada y pues no pretendía obviamente alcanzar algo de ese estilo. Muchísimas gracias a todos y a todas. no, a ti, Julián, y muchas gracias y realmente felicitaciones porque además el texto, pero además las presentaciones son realmente muy ilustrativas y en este momento ayudan mucho. Y muchas gracias además por la disposición permanente para acompañarnos en las actividades que organizamos en el instituto. Mañana tengo una invitación que les voy a compartir a los que quieran estar por ahí, que es una conversación con Mauricio García. Con Mauricio habíamos hecho unas sesiones como estas y la conversación de mañana es alrededor de su libro y los partidos, digamos, y la actividad partidaria, y obviamente vamos a terminar en una conversación pues de alguna manera con los mismos temas, porque en este momento en Colombia es imposible pues tener una conversación de estas naturalezas sin tratar de encontrar elementos para entender, si es que se puede, lo que estamos viviendo. Así que muchas gracias a todas, a todos. Efectivamente era el de la Agenda para la Paz, el libro de Chucho, que lo guardo como un tesoro porque además lo tengo dedicado por él, un afectuoso texto y realmente para mí Chucho representó mucho en particular para entender estos temas. Fue un poco un profesor ahí entre café y café, entre ron y ron, entre tensiones y tensiones tratando de gestionar conflictos. Así que pues también quiero agradecerle a Julián y a la universidad por haberle dedicado este libro a Chucho. Muchas gracias a todas y a todos y espero que nos veamos pronto en una sesión como estas y los que quieran que nos acompañen mañana en la conversación con Mauricio. Hasta luego.